empezar a ver. Vamos a compartir lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a trabajar con la clase número 37, ¿sí? Que esto está en el aula, como ya hemos comentado. Hoy día vamos a hacer ejercicios, vamos a seguir trabajando con el tema de las funciones trigonométricas inversas. No están desarrollados estos ejercicios, pero tengo aquí 4 ejercicios que están propuestos para ustedes y que los vamos a ir resolviendo. ¿Ya? Partimos entonces con el 1, que es el más sencillo de todos. Y lo voy a escribir en la pizarra para que lo vamos desarrollando. No, pero antes de eso podíamos hacer un resumen. Eso iba a hacer yo. Eso es. Vamos a hacer un resumen. Mira, incluso es más, vamos más atrás. No solamente hagamos un resumen de las funciones trigonométricas inversas, hagamos un resumen de la función inversa. ¿Sí? Y ustedes se han dado cuenta que nosotros, o al menos traté yo de dar mucho énfasis a esto de la función inversa, ¿cierto? Ya, hoy inversa. Entonces vamos a recordar. Nosotros teníamos una función, ¿cierto? Una función que llamamos f, que va de un conjunto A en B. Dijimos entonces y pedimos que esa función fuera biyectiva. ¿Cierto? Es decir, lo que estamos pidiendo cuando hablamos de biyectividad son dos cosas. Uno, que sea inyectiva, es decir, que tenga esta relación 1 a 1, ¿cierto? Eso es lo que significa que sea inyectiva. Y dos, que sea sobreyectiva, que quiere decir que mi conjunto en B va a ser igual al recorrido de la función. ¿Sí? Necesito esas dos condiciones para después poder afirmar que voy a tener una inversa que va a ser una función. Si la función en realidad no es biyectiva, voy a poder definir una inversa, pero en realidad no va a ser una función, va a ser una relación. Entonces va a ser más débil la cosa. ¿Crees? Entonces vamos a decir acá, entonces existe, si la f, digamos, es una función inversa, entonces existe f la menos 1, ¿cierto? Que va a ir del conjunto B en el A, ¿cierto? Y esto voy a decir que es la función inversa. ¿Qué cosa verifica una función inversa? Por definición, voy a escribir entonces que cumple. Mira, cuando yo tengo una función, volvamos al tema de la función, ¿cierto? Yo tengo un numerito A minúscula, por ejemplo, que está en el dominio de la función. Y a ese numerito yo le asocio un B minúscula, que está en el recorrido de la función. Y yo digo entonces que ese B es igual a un f de A. ¿Sí? Eso lo que significa es que cuando escribimos f de A, ¿cierto? Quiere decir, simboliza una fórmula, ¿sí? Simboliza que hay una construcción en términos de A, ¿sí? Que el B es un número y que se construye en términos de A. Eso es lo que significa cuando digo B igual a f de A. Viene quedando más gente. Entonces, cuando digo en cambio que yo tengo una f a la menos 1, lo que estoy diciendo entonces es que tengo un b en el dominio de esa función y a ese b entonces le asocio un a. Y ese a se construye en términos del f menos 1 de b. Sí, aquí también hay una fórmula. ¿Se acuerdan que esas formulitas nosotros las encontramos, las calculamos? Entonces, cuando yo digo ahora que yo tengo una función inversa, lo que se va a cumplir siempre es que si yo digo que tengo un b que es igual a f de a, eso va a ser equivalente a decir entonces que el a es igual a f a la menos 1 de b. Por decirlo de otra forma, ¿sí? Si yo tengo entonces, se fijan, que del a construyo un b, cuando me devuelvo del b construyo un a, ¿sí? Con la inversa. Cuando me devuelvo con la inversa, del b construyo un a. Te fijas, si esto no fuera inyectiva, podría incluso llegar a decir, a lo mejor construyo otro número. ¿Te fijas? Entonces, la gracia justamente de la inyectividad es esa. ¿Sí? Eso es entonces una propiedad importante que cumplen justamente estas funciones inversas. Ahora, en el contexto de las funciones trigonométricas, ¿cierto? De hecho, nosotros sabemos cuando digo seno de x, coseno de x,
¿cierto? Sabemos que no tengo una forma explícita de obtenerlo, sino que nosotros entendemos, ¿cierto?, esta construcción que hicimos, trigonométrica, ¿cierto?, a partir de un triángulo rectángulo, y que la exportamos al plano cartesiano. Y de ahí entonces hablamos de función. Entonces no es como hablar de una función, no sé, raíz de x, x cuadrado, te fijas, no es así. Por tanto, su función inversa también tiene la misma lógica, ¿sí? Ahora, otra propiedad importante que nosotros usamos es la siguiente. Y voy a decir entonces que si yo tengo una composición entre f o f a la menos 1, ¿cierto? En algún número, mira, voy a escribir un alfa, ¿sí? Porque quiero decir que es cualquier cosa. Eso entonces va a ser igual al alfa. Si yo tengo f a la menos 1 o f en un número cualquiera, en un beta, entonces eso va a ser beta. Bueno, el número en realidad no es tampoco así como cualquier cosa, porque hay un tema de los dominios, las funciones y todo eso. ¿Sí? Entonces eso es. ¿Se fijan? A eso se refiere estas funciones trigonométricas inversas. Esas funciones inversas, perdón. Y ahora entonces comentemos, estamos haciendo un repaso, pero que llegaron hace poquito, no lo voy a contar. Estamos haciendo un repaso de lo que hicimos en la clase pasada, pero quise partir más atrás todavía con el tema de la función inversa. Y me voy a cambiar de hojita para plantear ahora sí las funciones trigonométricas inversas. Profe, pero déjeme sacarle una foto que no alcanza a copiar. Sí, no se preocupe, ahí está. Pero aquí viene llegando alguien más. Voy a hablar. Gracias. Nada. Vamos entonces ahora con las funciones trigonométricas inversas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Voy a decir entonces, en la misma lógica anterior, que si yo tengo una función seno de x, si digo que y es igual a seno de x, entonces no la voy a escribir todo lo que comenté anteriormente en la clase pasada, solamente voy a escribir esto usando la definición. Oh, esto, perro. Si y es... espérenme un pichintón, voy a ir a echarlo al patio. Ya, volví, lo siento, que anda... El último día anda un gato en el patio. Yo creo que eso lo viene vuelto loco, se va al patio a pelear con un gato. Nah, entonces digo, como mencionaba, no voy a escribir todo de nuevo, que la función seno, la restricción, todo eso no lo voy a volver a escribir, sino que quiero hacer más énfasis en esta forma en que nosotros calculamos esto y cómo trabajamos. Si yo entonces digo que y es igual a x al seno de x, entonces voy a decir que x es igual al arco seno de y. ¿Sí? Lo escribimos arc, pero se lee arco, ¿ya? Arco seno de y, ¿sí? Si yo digo que y es igual a coseno de x, entonces eso quiere decir que x es igual a arco coseno de y. Si yo digo que y es igual a tangente de x, eso es equivalente entonces a decir que x es igual a arco tangente de y, ¿sí? Y lo mismo pasa si yo digo y igual a secante de x, eso quiere decir entonces que la x es igual a arco secante de y. Si tengo que y es igual a tangente de x, eso quiere decir entonces que la x es igual a arco cotangente, perdón, era la cotangente. Arco cotangente, o estaba pensando en cosecante, bueno, no importa, la cosecante la voy a escribir después. Arco cotangente de y. Si la y es igual a cosecante de x, eso quiere decir entonces que la x es igual a arco cosecante de y. En la clase pasada yo también planteé cómo se hacen las gráficas, cómo corresponden estas gráficas. Lo planteé, no porque en realidad fuéramos a trabajar mucho con eso, en realidad yo creo que no vamos a hacer ningún ejercicio con el tema de las gráficas,
de las funciones trigonométricas inversas, pero creo que es importante conocerlas, ¿sí? Para que ustedes sepan que existen y comentar esta simetría. Eso comentamos también la clase pasada, la simetría que hay de una función con respecto a su inversa en relación a y igual a x. Ya, eso. Y también, entonces, para estas funciones se va a cumplir, voy a escribirlo por acá, también se va a cumplir que si yo digo arco seno del seno de x, eso va a ser x. Si digo seno del arco seno de x, o pongámosle otro nombre, pongámosle un alfa. Eso va a ser igual a alfa. ¿Sí? Si yo digo coseno del arco coseno de x, eso va a ser entonces igual a x. Si digo coseno del arco coseno, si digo coseno del arco coseno de, no sé, z, otra letra, eso va a ser z. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Y lo que estamos usando aquí es esta propiedad que estaba comentando anteriormente, que la composición entre f y su inversa, y al revés, entre su inversa y f, ¿cierto? Se produce, ¿cierto?, esta identidad. Me voy a ir entonces ahora ya propiamente tal a los ejercicios. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con el ejercicio 1. ¿Lo llamé ejercicio o lo llamé problema? Sí, llamé ejercicio. Ejercicio 1. ¿Puede retroceder Sí, por al supuesto anterior? que sí. Sí, perdón. Ya, gracias. De nada. Entonces, en el primero voy a decir tangente del arco coseno de U. Perdón, voy a empezar, disculpar, no voy a empezar por el 1, voy a empezar por el 2. ¿Sí? Voy al B. Porque voy a empezar por el B. Después comento por qué, porque en el A tengo una U, entonces un poco más abstracto. Voy a comenzar con el B porque tengo ahí un número. Voy a decir coseno del arco seno de 3 quintos. 3 quintos. ¿Sí? Ya. Entonces, lo comentábamos en la clase pasada. Cuando trabajo con este tipo de funciones y este tipo de problemas, yo tengo un arco, lo que sea, arco seno, arco tangente, arco lo que sea, ¿cierto? Yo, para poder utilizar mi definición, yo necesito dar un nombre, ¿sí? Necesito que esto tenga un nombre, ¿sí? Entonces, por eso, lo primero que voy a hacer es justamente esta idea de dar un nombre, ¿sí? Me refiero con eso entonces le doy un nombre a esto, al arco de lo que sea, ¿sí? Entonces voy a decir sea X, Y, Z, Z, usemos la Z. Z igual a arco seno de 3 quintos. ¿Sí? Ya. Y entonces después lo que vamos a usar, a lo que cambié de color. Después entonces lo que vamos a usar es que voy a usar justamente la función trigonométrica que corresponde. Usar función trigonométrica mira, yo sé que está mal redactado, que corresponde, ¿te fijas? ¿A qué se refiere con ese de que la que corresponde? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que si yo tengo un arco seno, voy a usar la función seno. Si tengo un arco coseno, voy a usar la función coseno, y así sucesivamente. A todo esto, algo que no comenté ahora, pero sí lo habíamos comentado en la clase pasada, la propiedad de f o f la menos 1 acá no aplica porque tengo la función coseno y arcoseno, ¿cierto? No son lo mismo.
no son la inversa una de la otra, así que no tengo cómo, otra forma que no sea esto para resolver este problema. Entonces, como decía, tengo que usar la función trigonométrica que corresponde. Entonces yo sé que si z es igual al arco seno de 3/5, eso quiere decir entonces que 3/5 es igual al seno de z. ¿Cierto? Eso es lo que me dice esto. Que es lo mismo que decir seno de z es igual a 3/5. ¿Sí? Y entonces, pues voy a ir a la seno de... Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y acá hay un punto que me gusta a mí destacarlo mucho. Voy a cambiar mi hojita y voy a decir entonces, no olvidar que queremos calcular. Eso, muy importante. No tenemos que olvidar que queremos calcular. ¿Qué es lo que queremos calcular? Queremos calcular el coseno del arco seno de 3/5. Así que, y vamos a entonces, voy a escribir 4 entonces ahora y voy a decir reescribir lo que queremos calcular, ¿cierto? Voy a decir ahora, usando ese nombre que le dimos, ¿sí? Y hay que ver la redacción que dice, perdón. ¿Qué le digo? Ya, entonces como dije, yo quiero calcular coseno, voy a escribirlo todo, del arco seno de 3/5. Eso es lo que yo quiero calcular. Pero eso entonces es coseno de z, ¿cierto? Porque el z es arco seno de 3/5. Coseno de z. Eso es lo que queremos calcular nosotros. Eso es lo que queremos calcular. ¿Y qué es lo que sabemos? Sabemos que el seno de z es igual a 3/5. Entonces aquí tengo dos alternativas. Una es, uso un triángulo rectángulo, ¿sí? O usamos identidad. A veces, creo que en un momento, la semana pasada o antepasada, quizás no me acuerdo, hubo un ejemplo que lo hicimos de las dos formas. No es obviamente la idea de hacerlo siempre de las dos formas, porque en realidad... Profe, disculpe que dice no identidades. Uso Ok. identidades. Okay. Uso. Sí, claro. Es uso. Claro, no es la idea hacerlo de las dos formas, pero tienen que ser de una y ustedes tienen que ver cuál les acomoda más. En la clase pasada me acuerdo que de hecho hubo un problema que lo hicimos calculando identidades porque de hecho era más fácil, más rápido. Va a depender del problema. ¿Ya? Yo en este caso voy a dibujar un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y voy a decir entonces ya, mi z lo tengo, va a ser un... Qué feo me quedó eso. Voy a dibujar hoy un triángulo rectángulo. Y... Y voy a llamar Z a uno de estos... Z. Dije que iba a llamarlo Z y le puse alfa aquí. Z. Entonces, si yo digo que seno de Z es igual a 3/5, quiere decir entonces que el cateto opuesto vale 3 y la hipotenusa vale 5. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? El adyacente, ¿cierto? El cuadrado del adyacente, de hecho, va a ser 25 menos 9, es decir, 16. ¿Sí? Por tanto, el adyacente va a valer 4. Y eso quiere decir entonces que el coseno de z va a ser igual a 4/5. En este contexto yo no me preocupo del tema de los signos ni nada, porque, y aquí también es un tema importante que lo destacamos mucho para la función seno, coseno, tangente, y es el tema de las restricciones que tengo en estos cuadrantes. Me voy a cambiar la hojita.
la función seno se define se restringe más bien, entre el menos pi medio y el pi medio, es decir, en los cuadrantes en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. En cambio, la función coseno se restringe entre el 0 y el pi, es decir, en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. La función tangente se define también entre el menos pi medio y pi medio, sin considerar obviamente los extremos, es decir, en el primero y el cuarto cuadrante. No hay ninguna que se quedó definida en realidad en el tercer cuadrante. ¿Sí? Vamos entonces ahora al A. Calculemos entonces el A ahora. El A decía, me voy a cambiar de hojita, tangente de arco coseno de U. De U. Tanto paréntesis que le puse, ¿no? Entonces vamos a seguir la misma lógica anterior. Vamos, ¿qué dijimos que lo primero que íbamos a hacer? Darle un nombre a esta cosa. Te fijas, y aquí entonces voy a retroceder. Le doy un nombre a eso donde dice arco. Tiene que ser un nombre a todo esto que sea, en este caso puse Z, podría haber usado cualquier letra porque aquí no aparecía ninguna letra. Pero para mi ejemplo acá, yo no podría decir, ya, quiero usar la U y decir U es igual al arco coseno de U. Te digo que sería ridículo que usara eso porque ya tengo la U que ya está usada. Entonces voy a usar otra, me gusta la letra alfa, alfa. ¿Sí? Y eso entonces quiere decir que esto es equivalente a decir que el coseno de alfa es igual a U. Eso es lo que quiere decir. ¿Es una U, profe? Sí, es una U. Ok, gracias. Me quedó media rarita la U. La hago más... Pero debe ser más bonita. No, está bien, Ahí. profe. Ahí. Pero parece como N. Ahora me quedo como, no sé, me quedo como... Voy a hacerla de nuevo como U. Ya. Ese es mi U. Coseno de alfa es U. Entonces, ¿qué queremos calcular? ¡Sale de ahí! ¡Sale! ¿Dónde vas? Sí, están viendo al baño. Perdón. Queremos calcular tangente de U. Perdón, tangente de alfa. Tangente de alfa, ¿cierto? Porque el arco coseno de U, ese es el alfa. Eso es lo que queremos calcular. ¿Sí? Y sé entonces que el coseno de alfa es igual a U. Ya, vamos entonces con la misma idea anterior. A todo esto, no sé, el ejercicio no me dice si ese número U es positivo o negativo. ¿Sí? Así que yo podría asumir, ¿cierto? Voy a suponer entonces que U es positivo. ¿Sí? Es decir, voy a suponer que estoy en el primer cuadrante. Mira, voy a hacer de nuevo los dibujitos, ¿cierto? Como dijimos, coseno está restringido al primer y segundo cuadrante. Entonces, si yo digo que coseno de alfa es positivo, porque mi U es positivo, entonces estoy asumiendo que estoy en mi primer cuadrante, es decir, el alfa está en el primer cuadrante. También podría suponer que el U es negativo y entonces en ese contexto estaría en el segundo cuadrante. Y lo que haría sería exactamente lo mismo en realidad. Ya, suponemos eso. Entonces, tengo mi alfa. Mi coseno de alfa dice que es U, es decir, entonces es U partido por 1. ¿Sí? Entonces voy a decir que el cateto adyacente vale U y mi hipotenusa vale 1. ¿Cuánto vale entonces el cateto opuesto? Va a valer 1 menos U al cuadrado en raíz cuadrada. ¿Cierto? La raíz cuadrada de 1 menos U al cuadrado. ¿Sí? Ya. Y eso quiere decir entonces que el seno de alfa va a ser igual entonces a 1 menos U al cuadrado en raíz cuadrada partido por 1. ¿Sí? Y por tanto mi tangente, que eso es lo que me piden calcular, la tangente de alfa
que es lo que me piden calcular, va a ser cateto opuesto, 1 menos u al cuadrado, todo eso en raíz cuadrada, dividido en u. Eso es. Si supongo que el u es negativo, en realidad hago el mismo cálculo. Exactamente el mismo cálculo. Llego a lo mismo. Ya. Vamos entonces ahora. Hay una parte C, que eso creo que lo podemos dejar para ustedes. Y me gustaría que revisemos ahora que hagamos el ejercicio. Voy a compartir con ustedes la pizarrita, el PDF, perdón, para que los comentemos. Mira. Estoy entre el ejercicio 2, te fijas, este está bastante complicado. El 3 también tiene bastante complicación, hay hartos cálculos que hacer. El 4. El 4 me gustaría, lo podríamos incluso dejar pendiente porque, o dejarlo para ustedes en realidad, porque en realidad, si bien es bastante complicado, el 4 dice demostrar qué, y hay dos cosas que hay que demostrar. Justamente cuando te dicen demostrar, uno como que tiende a atacarse, que es como decir, oh, qué difícil. En algunos casos sí, las demostraciones sí pueden ser difíciles, pero en este caso, como este caso que estamos mostrando acá, en realidad no es tan difícil porque me están dando el resultado. ¿Sí? Entonces tengo que ir calculando estas cosas y darme cuenta que se cumple. Obviamente voy a partir por la expresión que está a la izquierda, desarrollándola y después llegar a concluir lo que está a la derecha. Así que eso no me preocupa tanto de resolverlo. Me gustaría atacar el 2. Creo que el 2 está bien. Sí, vamos a hacer el 2. El 3 también está más complicado porque aparecen letras y eso ya siempre uno lo complica un poco. ¿Sí? Vamos entonces a hacer el 2 primero y ojalá que alcancemos a hacer el 3. Ay, ¿qué me pasó? Que dejé de compartir. Vamos a la pizarrita. Ya. Entonces vamos a hacer el ejercicio 2. Vamos a escribir lo que queremos calcular. Esto entonces, esto es tangente y ahora viene un paréntesis grandote. Dentro del paréntesis grandote tengo dos términos que son el arco seno de un medio. Después tengo más 2 veces arco cotangente de, aquí otra cosa grandota, raíz de 3 más 1, una fracción de raíz de 3 menos 1. ¿Sí? Eso es. Ya. Total entonces que tengo una tangente, ¿cierto? Con toda esa cosa. Ya. Entonces, lo que voy a proponer es separar esto. ¿Sí? Voy a volver a repetir en realidad el mismo procedimiento anterior, pero como quien dice, lo voy a repetir. Voy a ir al chat 2 veces. Es un medio negativo. A ver, ¿no? Que yo sepa. Sí, tienes toda razón. Sí, es un menos un medio. Tienes toda razón. Muchas gracias. Menos un medio. Sí, un menos un medio. Arco seno de menos un medio. Ya, entonces, como decía, yo voy a repetir exactamente el mismo procedimiento anterior, pero, como quien dice, 2 veces. Porque tengo un arco seno y tengo un arco cotangente. Entonces, esta idea de lo voy a nombrar, le voy a dar un nombre, qué sé yo, lo voy a repetir para cada uno de esos términos. ¿Sí? Entonces, voy a decir sea alfa igual a arco seno de menos un medio. ¿Sí? Arco seno de menos un medio. Entonces, este es un tema importante porque, como comentábamos, necesito, ¿cierto?, darle un nombre. Y entonces ahora desarrollemos esto. ¿Qué significa esto? Ya.
voy a decir entonces, si yo digo que alfa es igual a arco seno de menos un medio, eso es equivalente entonces a decir que seno de alfa es igual a menos un medio. Ah, y entonces aquí digo, va, pero esto es algo que yo puedo calcular, ¿cierto? Esto es algo que yo puedo calcular, no tengo, en este caso concreto, te fijas, no tengo necesidad de hacer el triangulito. Bueno, igual lo podría hacer, ¿ah? Igual lo podría hacer, ¿no? Pero voy a obtener el ángulo específico, ¿cierto? Porque este es de los amigos de los bisectos, ¿te fijas? Y eso entonces quiere decir, entonces voy a escribir acá abajo, ¿cierto que sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Voy a hacer mi tablita, esta que me gusta tanto. Yo tengo una tablita, ¿cierto? Que me la sé de memoria. No me la sé de memoria en realidad. Me gusta escribirla. Ya me confié en esto y como que se me olvidó la tablita de memoria. Antes tenía más memoria en realidad, ahora es como que se me olvidó. Como me confío mucho en estos trucos y de repente ya como que la memoria la he dejado de ejercitar. 4 y 6. Entonces, ¿cuál de estos casos tengo un seno que es igual a un medio? Tengo que es para el bisecto, ¿cierto? Pero acá tengo un caso, algo importante, porque esto es seno de alfa igual a menos un medio. Eso quiere decir que el seno es negativo, aquí recordemos también, el seno es negativo en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante, ¿sí? Ahora, no tengo ninguna duda de que yo estoy en el cuarto cuadrante. Y la razón es porque, como comentábamos, la función seno está restringida entre menos pi medio y pi medio, es decir, en el primer y en el cuarto cuadrante, ¿sí? Y por tanto mi ángulo va a ser menos pi sexto, ¿sí? Ya, entonces quiere decir que el alfa es igual a menos pi sexto. Ahí ya tengo el valor del alfa. Ya. Después dice... vamos con lo que dice acá. Mira, mi ejercicio me dice, y acá hay un tema re importante, porque dice 2 por arco cotangente, ¿ya? Entonces yo ahora voy a decir sea beta igual a arco cotangente de raíz de 3 más 1 dividido en raíz de 3 menos 1. ¿Y qué quiero destacar? Yo no puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Voy a decir que el beta sea 2 veces arco cotangente. Yo sí sé que tengo un 2 ahí, no es que lo esté ignorando, ¿sí? No es que me lo vaya a comer, ¿sí? Sino que yo para esta expresión de la función trigonométrica inversa me voy a olvidar por un minuto de eso, ¿sí? Después, cuando yo escriba esto, cuando desarrolle esto, voy a decir, bueno, en realidad lo que yo quiero calcular es, cuando yo escriba esto, voy a decir, mira, en realidad lo que yo quiero calcular es la tangente de alfa más 2 beta, ¿sí? Y ahí no se me va a olvidar el 2. Pero para esto, en realidad, no me conviene dejarlo aquí, ¿sí? Hay que comprender que y esto es algo que ya deberíamos de estar manejando, ¿cierto? Que no, estas funciones trigonométricas y a su vez las funciones trigonométricas inversas no tienen una linealidad. No, las constantes no salen afuera, no los puedo separar en la suma. Entonces esas cosas, estas funciones son mucho más complejas y no van a cumplir ese tipo de propiedades. Ya, bueno, ¿qué es lo que voy a tener entonces? Vuelvo a mi ejercicio. Dije que beta es igual a arco cotangente de esa cosa bien fea, ¿sí? ¿Qué voy a decir entonces? Voy a decir entonces que cotangente de beta va a ser igual a raíz de 3 más 1 dividido en raíz de 3 menos 1. Ya. Entonces,
¿Qué tengo que calcular? Mira, menos mal que había escrito antes lo que tenía que calcular. Tengo que calcular la tangente de alfa más 2 beta. ¿Cuánto es eso? Vamos a usar una identidad trigonométrica que es justamente la tangente de alfa más beta, pero ahora es tangente de alfa más 2 beta. Eso va a ser entonces tangente de alfa más tangente de 2 beta dividido en 1 menos tangente de alfa por tangente de 2 beta. Entonces, ¿qué cosas voy a tener que calcular? Vamos anotando lo que tenemos que calcular. Tengo por una parte, voy a necesitar calcular la tangente de alfa, ¿sí? La tangente de alfa necesito. ¿Qué voy a necesitar para calcular la tangente de alfa? Voy a necesitar coseno de alfa, ¿sí? Voy a necesitar el coseno de alfa, porque ya tengo seno de alfa, así que vale menos un medio, entonces me falta el coseno de alfa, ¿sí? Pero eso no va a ser complicado de calcular, porque de hecho ya lo tengo acá, ¿sí? Más... el alfa es menos pi sexto, entonces esto va a ser... ya, pero después lo calculemos. Lo que voy entonces al otro. Necesito calcular también tangente de 2 beta. Eso es lo que necesito calcular. Y yo tengo cotangente de beta. Te fijas que en este caso yo no voy a necesitar calcular, no voy a necesitar hacer ese triángulo rectángulo, no voy a necesitar usar identidad. Sí voy a necesitar usar identidad, pero poquita, porque en realidad, mira, si yo conozco la cotangente de beta, conozco la tangente de beta. Y tengo una identidad también para la tangente de 2 beta. Entonces ahí lo voy a calcular fácilmente. Ya, vamos entonces a la otra hojita para anotar qué es lo que nos falta calcular. Entonces, como decía, partamos con el alfa, que es lo más fácil. Tenemos que la tangente de alfa va a ser igual a seno de alfa partido por coseno de alfa, ¿sí? Seno de alfa ya lo teníamos, que es menos un medio, ¿sí? La tangente va a ser raíz de 3 medios. Esto va a ser menos 1 partido por raíz de 3, ¿cierto? Y aquí recordar que el alfa ya lo conocemos, de hecho, y es menos pi sexto. Eso. Todo esto, esto también es algo como distinto un poco a lo que habíamos hecho hasta el momento, porque nunca nos había salido un ángulo así exacto, un bisecto, nunca nos había salido algo así. Siempre eran cosas que incluso varias veces comentábamos, no lo vamos a poder calcular. Pero en este caso sí, así que bien. Ya. Entonces ya tengo la tangente de alfa. Tengo que calcular entonces ahora la tangente de 2 beta. Eso es lo que necesito, la tangente en 2 beta. Entonces, que la tangente de beta, voy a escribir acá, tangente de beta va a ser, te fijas al revés, porque tengo cotangente, entonces eso va a ser raíz de 3 menos 1, dividido en raíz de 3 más 1. Tengo entonces que la tangente de 2 beta va a ser igual a, por identidad, esto es 1 menos, 1 más 2 tangente de beta, dividido en 1 menos tangente al cuadrado de beta. Eso es lo que me dice la identidad. Perdón, no es 1 más, es 2 tangentes, claro, porque tangente de alfa es 2 tangentes de beta. Perdón. Ya. Y eso va a ser entonces, lo calculamos. 2 tangentes de beta va a ser entonces 2 por raíz de 3 menos 1, partido por raíz de 3 más 1, dividido en 1 menos, y ahora escribo este raíz de 3 menos 1, partido por raíz de 3 más 1, al cuadrado. Ya. Me quedo eso. Bueno. Y eso va a ser entonces igual a en el numerador voy a dejarlo tal cual, el denominador es el que me tiene que va a tener que sumar eso.
raíz de 3 menos 1 dividido en raíz de 3 más 1. Entonces voy a escribir que eso va a ser, en el denominador voy a tener raíz de 3 más 1 al cuadrado menos raíz de 3 menos 1 al cuadrado. Todo eso dividido en raíz de 3 más 1 al cuadrado. Y eso va a ser igual entonces a 2, voy a escribir la primera fracción, raíz de 3 menos 1 dividido en raíz de 3 más 1. La división la voy a cambiar como multiplicación. En el denominador, les doy vuelta a lo que está en el denominador, me va a quedar raíz de 3 más 1 al cuadrado, y en el denominador me va a quedar, voy a desarrollar los cuadrados del binomio, me va a quedar raíz de 3 al cuadrado, me va a dar 3 más 2 veces raíz de 3 más 1 menos 3, ¿cierto? Uy, sería el raíz de 3 al cuadrado. Después tengo menos 2 veces, me va a dar más 2 veces 2 raíz de 3. Y después tengo más 1 menos 1, menos 1. Estos se cancelan el 3 y el menos 3. Aquí también voy a poder simplificar raíz de 3 menos 1, más 1. Y esto entonces al final me va a dar, me voy a cambiar de hojita, estoy escribiendo la tangente de 2 beta. La tangente de 2 beta me va a dar igual a, en el numerador voy a tener 2 por raíz de 3 menos 1 por raíz de 3 más 1, ¿cierto? Dividido por 2 raíz de 3 más 2 raíz de 3 me da 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. El 2 y el 4 se simplifican, me va a quedar dividido en 2. En el numerador me va a quedar, tengo suma por diferencia, entonces eso va a ser raíz de 3 al cuadrado, 3, menos 1. Entonces, dividido por raíz, 2 raíz de 3. En el numerador entonces me da 3 menos 1, 2, dividido en 2 raíz de 3, y eso me da 1 sobre raíz de 3. Que es lo mismo que decir raíz de 3 tercios. Esa entonces es la tangente de beta. Perdón, tangente de 2 beta. Profe, disculpe, ¿se puede volver un poquito? Sí, por supuesto que sí. Ya, gracias. Ya. Ahora sí puede pasar a la otra para sacarle foto. Gracias. Ya. Ya. Vamos entonces ahora a... Te digo que es típico esto de que uno de repente con tantos cálculos de repente y quiera reflauta lo que queríamos calcular. Volvemos atrás. Esto es lo que queremos calcular. La tangente de alfa más 2 beta. Eso es lo que queremos calcular. Y ya teníamos claro cuál era la formulita que íbamos a usar. Entonces lo vamos a anotar. Voy a irme a una hojita nueva donde voy a volver a repetir esto, que es lo que realmente queremos calcular. Ya, vamos entonces. Como dije, tengo que calcular, lo voy a escribir en una hojita limpiecita. Tangente de alfa más 2 beta. Eso es lo que queremos calcular. Y dijimos que esto es, en el numerador, tangente de alfa más tangente de 2 beta, dividido por 1 menos tangente de alfa por tangente de 2 beta. Ya calculamos tangente de alfa. ¿Cuánto vale? Tangente de alfa vale menos 1 partido por raíz de 3. Menos 1. Voy a escribir esto mejor acá abajito. Esto nos va a dar algo muy sencillo. Menos 1 partido por raíz de 3. Yo sé que hasta el momento vamos escribiendo cosas bien complicadas. ¿Cuánto vale tangente de 2 beta? Mira, yo lo había racionalizado, pero ya me estoy dando cuenta que no me hace mucho sentido. Voy a escribirlo más 1 sobre raíz de 3. ¿Cuánto va a valer esto? Esto vale 0. Se fijan que la tangente de alfa nos dio menos 1 partido por raíz de 3. La tangente de beta nos dio más 1 partido por raíz de 3. Entonces cuando lo sumo me da 0.
El denominador también es importante de observar que no queda indeterminado. No es que yo esté dividiendo por 0, ¿te fijas? De hecho, en un denominador me va a quedar 1 menos 1 partido por raíz, por 1 partido por raíz. Eso en realidad nos da 1 más 1/3. Entonces, esto en realidad da 0. Y eso es. Ya. En el archivo que está de resumen de las funciones trigonométricas inversas, perdón, en las funciones trigonométricas, hay una parte donde está esto de funciones trigonométricas inversas y están resueltos estos ejercicios. Y de hecho creo que la forma en que lo resolvimos acá un poco distinto a lo que se hizo en lo que está planteado en el apunte, resulta más simple que lo que estamos viendo, haciéndolo ahora. Entonces, opino yo, no sé. Pero ahí tienen después para que lo puedan revisar qué opinan. Profe, ¿cuál clase es? No, es el archivo que está en los documentos complementarios que se llama funciones trigonométricas. Ok. Sí. Ahí hay una parte donde están estos ejercicios resueltos y hay muchos otros más en realidad. Así que ahí lo pueden revisar. Aunque diría yo que la forma en que lo planteamos ahora me gustó más. Creo que quedó más claro. No sé. Vamos con el otro, para a ver si alcanzamos a terminarlo, que es este que dice el ejercicio 3, que dice determinar el valor. Y acá me plantea un i igual a seno. Y adentro del seno es arco seno de 1 dividido en 1 más a al cuadrado, cierro paréntesis, más arco coseno de 1 dividido en 1 más a al cuadrado. Entonces, algo importante es que, igual que lo que comentábamos anteriormente, yo tengo que dar nombres a esto. Entonces yo voy a decir sea alfa igual a arco seno de 1 dividido en 1 más a al cuadrado. Y voy a decir beta igual a arco coseno de 1 dividido en 1 más a al cuadrado. ¿Sí? Y eso quiere decir entonces que lo que finalmente vamos a querer calcular es el i igual a seno de alfa más beta. Que sabemos entonces que es seno de alfa, coseno de beta, más coseno de alfa, seno de beta. Esto ya nos ayuda, ¿cierto?, a darnos cuenta de los 4 valores que vamos a tener que calcular. Como el alfa es igual a arcoseno de 1 partido por 1 más al cuadrado, entonces esto quiere decir que es equivalente a decir que el seno de alfa es igual a 1 dividido en 1 más al cuadrado. Y de esa forma entonces puedo calcular el coseno de alfa. ¿Sí? Por otra parte, yo sabiendo que beta es igual a arco coseno de 1 partido por 1 más al cuadrado, sé entonces que el coseno de beta va a ser 1 partido por 1 más al cuadrado. Y eso entonces me va a permitir calcular el seno de alfa. ¿Cómo va a ser el seno perdón, aquí en lo que escribí me equivoqué. Tengo el valor del coseno de beta, tengo que calcular el seno de beta. ¿Sí? Igual que en los casos anteriores,
yo creo que en este caso también podría considerar el triángulo rectángulo o las identidades para darme cuenta de que si digo coseno de alfa, entonces, perdón, si digo seno de alfa, quiere decir entonces que yo conozco el cateto opuesto, que vale 1, y mi hipotenusa sería 1 más a al cuadrado. Por tanto, el valor del coseno sería, el coseno sería 1 más a al cuadrado menos 1 y todo eso en raíz cuadrada. Mira que me quedó feo eso. Y por tanto coseno sería 1 más s al cuadrado. Espérame que aquí me faltó un cuadrado. Mira, porque es el cuadrado de la hipotenusa menos 1 en raíz cuadrada dividido en, entonces, la hipotenusa es 1 más a al cuadrado. Si hago para el beta, el seno de beta va a ser la misma historia. ¿Sí? 1 más al cuadrado, menos 1 en raíz cuadrada dividido en 1 más al cuadrado. Y entonces esto que estoy calculando, que quiero calcular, va a ser seno de alfa, sería entonces 1 partido por... Voy a escribirlo al otro lado mejor. Igual a seno de alfa entonces sería 1 dividido en 1 más a al cuadrado por coseno de beta, que sería toda esta expresión extraña que tenemos acá, que es 1 más a al cuadrado, que está al cuadrado eso, menos 1, todo eso en raíz cuadrada, dividido en 1 más a al cuadrado. Después tengo más, digo entonces coseno de alfa. Coseno de alfa es esta misma expresión. A todo esto, se fijan que se debe de repetir porque en la expresión original, cuando decía arcoseno de 1 partido por 1 más a al cuadrado, después dice arcocoseno y tengo el mismo término, es decir, 1 dividido en 1 más a al cuadrado. Entonces aquí, obviamente, que se están repitiendo estas cosas. Y esto entonces va a ser, lo que yo no quise hacer fue desarrollar los cuadrados del binomio que aparecen acá. Obviamente se van a cancelar algunos términos, pero también va a haber una cancelación acá. Así que por eso no lo vamos a hacer. Espérate, entonces tenía seno de alfa por aquí me equivoqué. Seno de alfa por coseno de beta. Estoy mal. Me equivoqué. El seno de beta es 1 partido por 1 más al cuadrado. Perdón. ¿Cierto? Más. Se fijan que tengo, insisto, seno de alfa es 1 dividido en 1 más al cuadrado por coseno de beta, que es el mismo término, 1 dividido en 1 más al cuadrado. Después tengo más coseno de alfa por seno de beta. Y ahí se van a repetir estos dos. Y voy a tener entonces aquí 1 más al cuadrado menos 1 en raíz cuadrada todo eso, dividido en 1 más al cuadrado por el mismo término que se repite, ¿cierto? Al cuadrado menos 1 en raíz cuadrada, y aquí voy a tener dividido el mismo término al cuadrado. Y esto va a ser entonces igual. Mi primer sumando me va a quedar 1 dividido en 1 más al cuadrado, todo eso al cuadrado. En el segundo me va a quedar en el denominador la misma idea, 1 más al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado. Y en el numerador me va a quedar 1 más al cuadrado menos 1. Y eso es igual, entonces tengo dos fracciones que se están sumando, tienen el mismo denominador. Y entonces esto va a ser 1 más, sumo los numeradores, 1 más el binomio del 1 más a al cuadrado, menos 1. Se cancelan los 1 y me va a quedar entonces 1 más al cuadrado dividido en 1 más al cuadrado. ¿Cuánto vale eso? 1.
Bonito. Entretenido con estos ejercicios que son tan complicados y que han escrito tantas cosas, al final te dan cosas súper sencillas. 1, 0, como el anterior. No siempre es así, a veces aparecen números horrorosos. Pero creo que es satisfactorio esto cuando de repente uno llega a estos resultados y te da 1 o te da 0. Es bonito. No siempre pasa, hay veces que salen cosas bien horrorosas, quiero insistir con eso. Ya, eso pues. Como comentaba, el último ejercicio no lo vamos a hacer, pero de hecho, como también se los comentaba, está resuelto en el resumen. Y eso. ¿Cómo estamos con la semana de receso? Bien. Qué bueno. ¿Y usted? Bien, muy bien. Estoy con ganas de adelantar todo el material posible que pueda para terminar. No nos falta mucho, sí, lo que nos falta de materia es súper poco. Entonces quiero en estos días dejar todo preparado para no preocuparme de esas cosas después. Y eso, mi ambición es esa, preparar todo ese material. ¿Cuándo sube esta clase? Espero que en un ratito más. Mira, a veces me pasa que yo termino la clase, esta cuestión la grabo y en menos de 10 minutos está lista y porque empieza a procesar, ¿te fijas? A descargar el archivo. Entonces lo subo de inmediato. Pero hay veces que no sé por qué reflauta, que se queda pegado, y está horas ahí haciendo. Tiene que ver también con la internet. Si está más o menos que la cosa, claro, se pega y se demora, entonces de repente ya, y después incluso ya se me olvida, ¿cachai? Y de repente en la tarde yo, uy, reflauta, no subí el archivo, entonces ahí lo subo. Pero espero subirlo ahorita. As soon as possible. Ya, vamos a terminar la grabación. Nos vamos a quedar hasta aquí. Yo tengo mucho frío. Yo creo que voy a salir a dar una vuelta. Aunque sea al patio, trataré de entrar en calor. Bien. Gracias, profe. Jóvenes, que tengan una bonita semana, que descansen. Gracias a ustedes. Chaito. Chao, Adiós. profe, Chao, cuídese. profe, que esté bien. Igualmente, ustedes también. Chao, profe. Chao. Chao, Chao, chao. profe.